Buenas tardes, ¿disfrutaron la comida? Espero que sí. Y esperamos que esta tarde la lluvia quizás se nos espanta, venimos y vamos. Y ustedes me dicen qué hacer si viene la lluvia, ¿está bien? Para yo estar preparado también, porque hay que tener siempre un plan. Entonces, lo que vimos en la mañana, permítanme un momento. Lo que vimos en la mañana era cómo los pilares fueron echándose para abajo desde 1957 a través del libro Preguntas sobre Doctrinas. Después entró un movimiento que se llama el movimiento de académicos, que se llama Adventist Forum, y esos académicos echaron más para abajo los pilares de la fe. Después vino Desmond Ford y echó para abajo mucho más los pilares de la fe, y su lenguaje de Desmond Ford ha influido hasta el día de hoy en los adventistas. Y en eso se metió también a Walter Rea, haciendo ver de que el espíritu de profecía no tenía básicamente tanta importancia, y que Ellen White simplemente fue una plagiaria, y que no había razón de creer en Ellen White. Sin embargo, hay una cita que la misma historia nos dice que solo un grupo de adventistas siguieron adelante. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue ese grupo de adventistas que siguió adelante? Ya no lo terminamos de leer. Sí, y retomo esto y después vamos a entrar a algunas implicaciones teológicas y vamos a ver cuál fue el punto. A usted le preguntaron, bueno, ¿usted por qué está fuera de la corporación? ¿O por qué está aquí reunido? Sí, un servidor le preguntaría, ¿por qué está aquí? ¿Cuál es su razón? Debemos tener una razón. Y una razón bíblica, del espíritu de profecía, e histórica. Es decir, algo sucedió en el pasado que yo estoy aquí hoy. Debemos dar razón de nuestra fe, porque estamos aquí. Pero una razón tan válida como la misma verdad. Porque si decimos cosas que no tienen fundamento o sentido, entonces recuerden que incluso los historiadores van a deshacer nuestras teorías o los pilares de la fe enfrente de nosotros. Tenemos que tener razones válidas y contundentes. A veces voy a otros países y les digo, bueno, ¿por qué están aquí? O sea, yo no vengo a regañarlos. O sea, ¿cuál es la razón por la cual hoy no están sentados en las bancas de la corporación? ¿Sí? Eso es. Y si su razón no es válida, así bíblica y profunda, la hermana White dice qué es lo que va a pasar. Dice, si los pilares de nuestra fe no soportan la prueba de una investigación, es mejor que lo sepamos. O estamos bien o estamos mal. Entonces, lo que al pueblo adventista se le ha negado es su historia contemporánea. ¿Su historia qué? Contemporánea. Lo que ha pasado entre 1900 y el año 2000. Muy poco el adventista sabe de eso. Algunos sectores de la iglesia, a menudo llamados adventistas, ¿qué? Históricos, se opusieron a estos eventos. ¿Quién es un adventista histórico? El que se opone al libro Preguntas sobre Doctrina de 1957. ¿Saben que el libro Preguntas sobre Doctrina se imprimió por el año 1957? Ahorita le voy a poner una foto de ese libro. Ese es un adventista histórico. De acuerdo a la misma historia de los historiadores del adventismo. Esto no lo está inventando un servidor. Ahora, ¿tú te opones a ese libro? Si te opones a ese libro, entonces eres adventista histórico. ¿Pero lo has leído? Bueno, no nos podemos oponer a algo que no hemos leído. También debemos ser congruentes con nosotros mismos. Yo no puedo desechar este libro si no lo he leído. Perdón, hermano. Hermano, hay una situación y es que va a llover, hermano. Entonces miren qué pasa. Si nosotros solamente tuviéramos aquí, pues, nosotros, pero todos esos equipos y todo, mover eso en medio de una lluvia, pues hay un hermano que tiene una aplicación ahí que le indica hasta el tiempo que va. Pues yo le recomiendo que
yo lo que recomiendo es que nos movamos, hermano. Miren, nosotros nos vamos para allí, para balonmano, hermano, nos vamos para allí y allí es que nosotros lo hacemos. Así que nos vamos todos para allá, Con tiempo. que es lo más recomendable, hermano. ¿Tienes el láser, hermano? El láser. Gracias a Dios por la lluvia, es una bendición. Y bueno, hermanos, creo que cuando se predican las cosas de Dios, siempre el pueblo lo ha aprendido en su mayoría fuera de los templos, ¿verdad? Fuera de los templos, los discípulos aprendieron muchas cosas, bastantes cosas. Bien, hermanos, gracias una vez más a los organizadores por permitirnos estar aquí presentando lo que es el adventismo histórico. Gracias. Repito una vez más, venimos a presentarles a ustedes el adventismo histórico en cuestión de la doctrina. Entonces recordemos, en el año 1957 se escribió un libro donde se rebajaron los pilares, ¿sí? Y todos los que se opusieron a ese libro, a Desmond Ford, todos los que se opusieron a los adventistas intelectuales en rebajar los pilares, se llaman adventistas ¿qué? Adventistas históricos. Estos adventistas se opusieron desde 1957 básicamente hasta el año más o menos, hasta el año 2000. En el año 2000 tuvieron la última reunión que conozco y sé, está el rayo, que tuvieron con los líderes de la conferencia general. La última reunión para defender los pilares y el adventismo histórico. Y en esa reunión estuvieron, ¿cuántos han escuchado Ron Spears? Ron Spears. Ok. Ya. Pero a Larry Larson le tocó enfrentar a Desmond Ford en la Universidad de Loma Linda. Él ya había muerto. A esta reunión fueron Larry Larson a platicar con el liderazgo adventista. Y nosotros pensamos que era una plática, o ellos pensaron que era una plática. El asunto era los pilares de la fe y cómo habían estado siendo olvidados. Cuando llegaron a esa reunión, no se encontraron con un diálogo. ¿Con qué se encontraron? Lista de 20 preguntas, contéstenosla. Oiga, pero venimos a dialogar. No, aquí están 20 preguntas, contéstenla. ¿Cómo va a ser? Sí, así. Grande contra los ministerios. Y sacó un libro titulado Issues. Aquí lo traigo. ¿Por qué estoy presentando esto? Porque el pueblo adventista debe conocer su historia contemporánea, cuáles son los que le han antecedido o quienes le han antecedido defendiendo los pilares de la fe adventista. La sierva del Señor dice: no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado en el pasado. Amén. Issues. The Seventh-day Adventist Private Ministries, la iglesia adventista del séptimo día y ciertos ministerios privados. Óigame, aquí viene la guerra contra los ministerios historicistas en aquel tiempo. Era una guerra grande. Tienen sus propios campamentos, tienen sus propias reuniones, recogen diezmos, recogen ofrendas, bautizan. Y todo eso no lo aceptamos. Esa era la guerra. Además, dicen, ellos se creen defensores del adventismo original o del adventismo histórico. Ahora ya la guerra no era de los evangélicos. Ahora ya la guerra era de la conferencia general. La prueba aquí está. Si usted leyera todo este libro, hermano, obviamente está en inglés todo este libro. Cartas y más cartas. La mitad son cartas.
Tremendo. Tremendo. Muchos de los que permanecen en la corporación desconocen lo que ha pasado dentro de la corporación. Muchos de los que permanecen en ministerios de sostén propio desconocen de lo que ha pasado en los ministerios de sostén propio. Creen que ahora podemos estar afuera sin ninguna razón. Eso es así. Muchos creen eso. Ah, vamos, porque ahí están reunidos en el parque, ¿cómo se llama aquí? Mirador del Este. El Mirador del Este. Vamos allá. Bueno. Entonces muchos no saben ni por qué están adentro ni por qué están afuera. Pero nosotros debemos tener y debemos estar listos para dar una razón de nuestra fe. Amén. La misma sierva del Señor dijo, si los pilares de nuestra fe no soportan la prueba de una investigación, es tiempo que nos ocupamos. Si estás convencido del 457 hasta el 1844, a través de la historia, a través de la doctrina, es tiempo que lo sepamos y sigamos adelante. Pero si... Y si estamos convencidos del mensaje de los tres ángeles, que el Evangelio eterno abarca la justicia de Cristo, y que para dar el mensaje de Babilonia tenemos que estar revestidos de esa justicia. Solamente así habrá poder en el obrero para que saque a la gente de Babilonia, revestido de la justicia de Cristo. Solamente el obrero revestido de la justicia de Cristo, que es el verdadero Evangelio eterno, tendrá poder para anunciar el mensaje contra la bestia y su imagen. No es una división como se nos ha dicho antes. Sermones cristocéntricos por un lado y sermones proféticos por otro lado. El mensaje de los tres ángeles pone en una sola línea el deber del pueblo remanente en los últimos días. Y este mensaje lo llevaban los pioneros y lo llevaban los hermanos historicistas. ¿Qué hay en ese libro que les mostré? En este libro se desconoce al movimiento historicista y se le ve como un enemigo. Sí, usted debe saber la historia. Oiga, ¿alguna prueba? Aquí está. Eso quiere decir que ya desde ese tiempo desde ese tiempo, hermano, empezaron a decir que ya los historicistas, el huracán Lee, ¿verdad? Bueno, hola huracán Lee. Nada más hola. Bueno, no es el huracán, porque si fuera el huracán no se llevaría ahorita, pero bueno, Dios sabe. Entonces, hermanos, estamos hablando de historia contemporánea, valga la redundancia, historia del historicismo. Y los que se paraban a defender, y ahorita vamos a ver el primer punto del historicismo y el punto en que se rompe todo. Es un punto doctrinal teológico básico para nuestra salvación. Mis hermanos, a partir de ahí los hermanos que se paraban a querer defender los pilares de la fe con Biblia y Espíritu Profecía eran sacados, eran desfraternizados. Eso quiere decir que alguien había tomado el control. Que alguien con el nombre de adventista se seguía llamando adventista, pero echaba para abajo y desconocía los pilares adventistas. Y nosotros no debemos ser ingenuos. Nunca debemos ser ingenuos. Hasta el año 2007 todavía. La última reunión que tuvieron fue en el 2000. Pero ahorita les cuento del 2007. Usted debe entender la historia. Y después de esto vamos a la doctrina rápido. ¿Hasta qué horas tengo, hermano? ¿Hasta qué horas tengo? Bueno, 4:30. Y después vienen las preguntas. Gracias. Cuando les hacen las preguntas a los historicistas, les dan un cuestionario y les dicen, contéstenoslo. Ellos dicen, pero venimos a un diálogo, porque ya la guerra estaba en ese libro desde los 1990. En Australia, ¿sabe cómo le llamaron a los que quisieron defender los pilares de la fe?
hermanos preocupados. Ah, este hermano está preocupado porque decían, les mandaban cartas. Estamos preocupados porque nuestra feligresía se está mundanalizando. Estamos preocupados por esto, se está cambiando nuestra doctrina. Y le pusieron los hermanos preocupados. Aquí somos galateos. Aquí le pusieron galateos. Bueno, ahora yo desconozco si los hermanos que les pusieron así, ¿verdad? Sabían el historial, pero yo creo que lo hicieron de buen corazón y Dios sabe los motivos. Amén. Entonces, ya estaban muriendo varios hermanos historicistas. El único que estaba vivo, y qué bueno que aquí alguien levantó la mano que ha escuchado hablar del hermano Ron Spears. Él agarró ese cuestionario de 20 preguntas y dijo, lo voy a contestar con Biblia y espíritu de profecía, y esta es la respuesta a la conferencia general, ¿por qué sigo siendo adventista histórico? What I believe, lo que yo creo, uniendo verdades vitales bíblicas, y esto es lo que yo creo, para hacer más fuerte nuestro fundamento. Así se llama la respuesta. Y también el hermano Ron Spears sacó otro libro que ustedes lo pueden bajar de internet. Permítanme, se lo muestro aquí en la pantalla. Se lo muestro, este sí lo pueden bajar de internet. Y está muy bueno ese libro. Muy bueno ese libro. Se llama así, Issues at the End. ¿Cómo se llama? Issues at the End. Disculpe usted. Dice en español, asuntos al final. Mire, como ellos dijeron ciertos asuntos de los historicistas dijeron, le vamos a decir cuál es el asunto al final. ¿Me explico? Y hermano, esta era una guerra teológica que se libraba por defender los pilares de la fe adventista. El informe de la conferencia general publicado en la revista Herald, problemas al final, un examen profundo, una respuesta a los problemas planteados, informe de la conferencia general sobre Hope International. Y ¿qué más dice aquí? Vamos a ver, déjenme quito esto. Los grupos asociados. Ron Spears. Aquí está. Tremendo. Una respuesta a la conferencia general. Apostasía, espíritu y profecía. ¿Quiénes están aquí? Hope International, Harvard Institute y Ministerio Remanente. Este Ministerio Remanente era el de Russell Standish en Australia. Y estoy repasando esta historia porque si alguno de ustedes dice, bueno, ahí está el historicismo. Bueno, debe saber su historia. Y entonces el hermano Ron Spears comienza diciendo, contestando las 20 preguntas, comienza diciendo, el tema no es autoridad eclesiástica debidamente constituida. Porque les dijeron, a ver, ustedes historicistas, ¿quién los constituyó? Ustedes bautizan, reciben diezmos, ustedes hacen sus propias reuniones. ¿Qué autoridad tienen? Ah, eso decía en la conferencia general. Pero los hermanos historicistas decían, el problema no es la autoridad. ¿Qué dijeron ellos? Los fieles adventistas del séptimo día creen tan firmemente en la autoridad eclesiástica debidamente constituida como cualquier otra persona. Pero la apostasía no tiene autoridad. Amén, hermano. Grábeselo bien eso. Esos eran hombres realmente que estudiaban, que enfrentaban la apostasía. Ellos dijeron, el problema no es la autoridad, pero la apostasía no tiene autoridad. Hermano, ¿saben que al leer los libros tanto de los protestantes, primeros adventistas y estos últimos guerreros de la fe, a veces siento, Señor, cuánto valor me falta. Siento que he sido un cobarde en muchas ocasiones. De verdad. Por el aplauso del mundo. Que avance la apostasía. Entonces el hermano Ron Spears saca este libro y él dice, el problema no es el avance de nuevas posiciones doctrinales por parte de los fieles adventistas. ¿Saben una cosa? Nosotros no estamos en contra de nueva luz, siempre y cuando esa nueva luz sea avalada por la luz ya establecida.
por la luz ya revelada, por la luz basada en la inspiración, en la iluminación. Ese no es el problema tampoco. ¿Cuál es el problema? Nuestras doctrinas son el adventismo ¿qué? ¿El adventismo qué? Histórico. Ahora llegamos a un tiempo donde los pilares que Dios levantó y los puso en la iglesia ahora están en confrontación con la conferencia general. Usted debe saber su historia, lo que está pasando 2000 en adelante. Del 1957 al 2000 y al 2007, por ahí le puedo dejar el asunto. Hermano, dijeron, el problema no es su autoridad. El problema es que la apostasía no tiene autoridad. El asunto es que nuestras doctrinas son el adventismo histórico fundamental, tal como lo enseñaron y creyeron realmente todos los adventistas del séptimo día hasta la fatídica década de 1950, y se expresa en el libro Los Adventistas del Séptimo Día Creen, las 27 creencias en ese tiempo, hermanos. ¿Dónde está todo el cambio de los pilares del adventismo histórico? En el libro Preguntas sobre Doctrina, 1950, y eso se expresa en las creencias adventistas del séptimo día. Ese es el problema. Ese es el asunto. Usted dirá, bueno, es que yo me he encontrado en varias partes donde el Señor me ha permitido ir, que muchos piensan que las 27, ahora 28 doctrinas expresan los pilares correctos adventistas. No. Los que entendieron el verdadero adventismo histórico, no. Miren, hago un paréntesis aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen el libro? Bueno, pueden ser los dos libros, el de las 27 y el de las 28 creencias. ¿Varios lo tienen? Ok, 28. Bueno, antes de las 28 eran 27. Este es el libro. ¿Sí? Ese es el libro. Por mucho tiempo, un servidor se preguntaba, bueno, ¿y cómo se escribió ese libro? ¿Cómo fue? ¿Cómo es el asunto? Bueno, el que escribió ese libro acaba de morir no hace mucho tiempo. El que hizo el manuscrito se llamó Fritz Guy, presidente de Walla Walla College, el colegio de Walla Walla. Pero allá por los 1980, él y otros dos hicieron el escrito de las 27 creencias. Este fue el primero. Y él escribió un documento titulado Descubriendo los orígenes de las 27 creencias. Bueno, es tremendo. Y en este libro, volviendo a las 27, pero esta declaración también está en las 28, donde usted se va al breve comentario. En la introducción usted se va a encontrar con esto que dice aquí. Este libro, es más, agarro esto y lo hago más grande acá. Escuche bien. Creencias de los adventistas del séptimo día se basa. Hago más grande aquí. Ahí se ve, ¿verdad? Se basa en estos cortos resúmenes. Aparece al comienzo de cada capítulo. En esta obra presentamos en forma amplia, amena y práctica, para beneficios de nuestros miembros, amigos y otros individuos interesados, estas convicciones doctrinales y su significado para los cristianos adventistas que deben actuar en la sociedad hoy. Ahora, ¿qué dice aquí? Si bien, a ver, lo hago más grande. Este libro, ¿qué dice? No constituye una declaración que oficialmente por votación formal. ¿Usted ya había leído eso? ¿Es oficial ese libro? ¿Es oficial? No. Y no lo estoy inventando, usted debe de leerlo. Mire, de todo lo que un servidor dice aquí, no me crea nada. Escuche y compruebe. Porque muchos de los errores que hemos cometido es escuchar sin comprobar. Usted escuche, compruebe. No venimos aquí para que nos crean a las ciegas. No. Y es más, que ni nos crean a nosotros. Hay un movimiento que es el movimiento original adventista del séptimo día, que fue atacado en 1957. Y desde allí hasta el día de hoy, ahorita le voy a presentar. ¿Saben cómo le están llamando? Adventismo, ellos los de la conferencia general, le están llamando el día de hoy adventismo histérico. Ya no histórico, histérico. Óigame, ¿hasta dónde está el asunto?
Por eso Dios pregunta en esta noche, en esta tarde, ¿quién está por Jehová? Hermanos, es hora de definirnos, de revisar nuestras doctrinas. Es hora. Entonces, este libro no constituye una declaración aprobada oficialmente por votación formal. ¿Por qué? Únicamente una sesión plenaria de la Conferencia General podía proveer esto. Puede ser considerado como representativo de la verdad de Jesús. Los adventistas del séptimo día del mundo aprecian y proclaman. Oiga, y entonces, ¿cómo está esto? Te desfraternizan por no creer en las 27 o en las 28, pero te desfraternizan por no creer en un libro que no es oficial. Explíqueme, ¿cómo se llama eso? Contradicción. Es que eso no tiene pies, entonces. Entonces, ¿cómo se mueve? Si no tiene pies. Si no es aprobado oficialmente por votación formal. Muy sencillo, ¿por qué no fue aprobado por votación formal? Usted lo debe saber. Y cuando usted se encuentre a un conocido que está en la corporación, oye, ¿ya revisaste el libro de las 28 creencias? No es oficial. Revísalo, ahí dice. Ahora, usted debe saber por qué no es oficial. Porque en ese libro va incluido las ideas, las doctrinas del libro, preguntas sobre doctrinas, donde los pilares de la fe se fueron hacia abajo. Y no lo dice un servidor. Está en la enciclopedia, ¿de qué? En la enciclopedia de religiones. Oiga, lo que me duele es que mejor el mundo entiende cómo el adventismo original ha luchado, ha batallado para sostenerse. Hermano, el hermano M.L. Anderson, usted puede escuchar un audio de él, está en YouTube. En ese tiempo es el único que enfrentó el asunto. Varios han leído M.L. Anderson, ¿correcto? Él escribió el Santuario y su servicio, escribió el libro de Hebreos. Fue decano de la Facultad de Teología. Y de repente lo dejaron fuera. ¿Y saben qué dicen? No, es que ya era viejito y se puso celoso y por eso no lo podíamos tomar en cuenta. Un servidor fue educado por los que guerrean en contra de los pilares de la fe. Ahí pasé toda mi escuela de teología. Pero si había algo, había una razón consistente de un servidor abandonar la corporación, era porque debía ser de peso. Era porque entonces me habían quitado mis doctrinas esenciales. Me puse a estudiar. Tenemos que estudiar. Hermanos, así, gracias hermanos, gracias. Usted sabe que cuando llegaron a escribir la doctrina, en ese tiempo la doctrina número 23, ¿usted sabe qué pasó? Sobre el santuario. Aquí tenemos toda la investigación. Sí. Hermanos, es tremendo. Incluso, bueno, por el tiempo, ahorita estamos hablando, pero hay muchas cosas aquí que no quedaron claras. Muchas cosas que no quedaron claras. Pero hubo una doctrina que es la que... O sea, ¿por qué no es oficial este libro? Porque este libro, bajo el nombre adventista del séptimo día, quiso ganarse a los historicistas y quiso ganarse a los que echaban guerra contra los pilares que defendían los historicistas. Oiga, es un libro muy ambiguo. Sí. Y aquí les pongo un ejemplo. La creación, a ver, el santuario, aquí está. Dice aquí, permítame un momento. Luego lo que uno busca no está a la mano. La creación, la naturaleza. O sea, aquí se empleó un lenguaje muy ambiguo, hermanos, para muchas cosas. Para muchas cosas. La cena del Señor, todo lo que es el ecumenismo está tremendo, hermano. No sé, de alguna manera está.
Pero lo que dice aquí, hermanos, es que la sección que más tuvo problemas aquí está. Esto está en el documento Descubriendo cómo se escribieron los 27 creencias, dice. La sección que tomó más que ninguna otra fue la 23, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Escuchen bien. Puesto que se había hecho pública muchas críticas, tanto de un punto de vista exegético como experimental, acerca de la doctrina tradicional del santuario celestial y su limpieza. ¿Qué es la limpieza? ¿Y cómo le ponen, hermanos, ahí? Es la purificación. Desmond Ford había dicho eso no es cierto. Y se llevó a 70 estudiantes de teología en el colegio Abandon, allá en Australia. Y muchos pastores empezaron a dudar. Dígame usted, ¿cuántas veces ha escuchado a un pastor predicar de la purificación del santuario? ¿Entienden la influencia que pasó ahí? Entonces, como la palabra limpieza o purificación había tenido muchas críticas, dice, nos esforzamos por formular una declaración al respecto que representara fielmente lo que nosotros entendíamos que gozaba del consenso más amplio en la membresía de la iglesia. ¿Se basaron en la Biblia? ¿Se basaron en el espíritu de profecía o se basaron en el hombre? Dígame usted. ¿En qué se basaron? Díganos sin miedo, porque ahí está escrito, está en nuestra historia. No se basaron en la Biblia y el espíritu de profecía. Echaron para abajo el santuario. Y usted dirá, ¿pero cómo? Pero en las 27 ahí dice que creemos que hay un santuario. Léalo bien. La Biblia dice que hay un santuario. La Biblia dice que hay lugar santo y lugar santísimo, ¿correcto? ¿Pero qué dijo Desmond Ford? No. Le voy a decir cuál es la teología de Desmond Ford y la de la mayoría. Cuando Jesús sube al cielo, se sienta al lado del Padre, ahí está sentado. Ahí está sentado. No hay santuario. Oiga, entonces ellos creen que hay santuario. Para el adventista corporativo, en las 27 creencias, todo el cielo es el santuario. Todo el cielo. Y Cristo está sentado al lado del Padre. Oiga, ¿y qué pasó en 1844? Bueno, pues ahí sigue sentado. Solo en su mente cambió de ministerio. Ahí empezó a purificar. O sea que un sacerdote sin templo es lo que presenta la nueva teología. Un sacerdote sin templo. Ahora, ¿usted es adventista del séptimo día? ¿Qué decimos nosotros? Cristo pasó del lugar santo al lugar ¿qué? Al lugar santísimo. ¿Cuándo? 22 de octubre. Pero si usted quiere realmente, ¿cómo se dice? Si usted quiere realmente proteger ese pilar o proclamar ese pilar, entonces con las 27 usted no puede, ni con las 28. ¿Me explico, hermano? Usted tiene que ir a la Biblia y al espíritu de profecía y con eso sí puede decirlo. Pero si usted va a las 28 no puede. Entonces aquí tenemos dos clases de adventismo. Un adventismo que dice creer en un santuario, pero no lo afirma. Hermano, entonces cuando un servidor tuvo que tomar una decisión, fue con bases. No nada más de que me cerraron un ojo allá y no me dieron de comer lo que estaban comiendo. No, hermano. Con bases. Y con bases que ellos mismos han dicho en la historia. Hermanos, en el año 2007 se tuvo ya no reunión para decir si los líderes de la corporación aceptaban los pilares. Ya, olvídense, hermanos. Eso ya pasó, eso ya quedó en la historia. Los hermanos que podían reunirse con ellos a ese nivel casi han muerto. Creo, corríjanme, no sé, pero no sé si el hermano Ron Spears sigue vivo o no, pero le infiltraron su ministerio. Harlan ha sido infiltrado. El servidor platicó con el hermano Standish antes de morir y dijo, bueno, estamos orando para que venga un hermano que viene de Colombia, para que tome lugar aquí, para que Harlan nunca esté bajo la corporación, para que Harlan nunca esté bajo el Estado. Y hermanos, el cambio fue rápido. Hoy Harlan
pertenece a la organización y tiene que promover las 28 creencias. El hermano Stanis estuvo 2 semanas en la Ciudad de México. Estuvimos platicando con él. El último presidente historicista, el hermano Robert Pearson, él tuvo que renunciar. Casi todos han cumplido y por voto han salido o quedado o repetido. ¿Me explico? Y le digo, hermano Standish, usted que fue presidente del colegio donde está la conferencia general, dice, sí, yo platicaba con Neil Wilson, platicaba con... Le digo, usted tiene mucha historia, cuéntame. ¿Por qué renunció el último presidente historicista, el hermano Roberto Pearson? Dice, te voy a decir lo que he investigado. Dice, él tenía un problema en el corazón. Pero, ¿te acuerdas de los 3 que escribieron preguntas sobre doctrina? Sí, me acuerdo. Roy Alan Anderson, Leroy Front, hay Reid. Dice, uno de ellos tenía un familiar que era doctor y era el doctor de cabecera del último presidente historicista, y él le dijo, usted tiene un problema en el corazón, no siga allí con todo el trabajo de presidente de la conferencia general, mejor renuncie. Dice, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, entiendo. Le digo, claro, vamos a votarlo con un asunto de salud. ¿De parte de quiénes? De los que se oponían a los pilares de la fe para darle la mano al protestantismo apóstata. Hermano, usted debe saber esta historia. ¿Por qué está aquí hoy, en esta tarde? Y si no damos razón de nuestra fe, dice la hermana White, es tiempo que lo sepamos. Es tiempo que lo sepamos. En el año 2007, 50 años de conmemoración de 1957-2007, 50 años de ese libro, 50 años de apostasía. Un estudiante de doctorado en la Universidad de Andrews quiso hacer su tesis sobre esto que estamos hablando, pero él invitó a las 2 partes. Él invitó a los líderes que Meleandre se llamó los líderes de la nueva teología. Y él invitó a los últimos que quedaban con vida, de alto nivel, si puedo usar esa palabra, que enfrentaron el derrocamiento de los pilares. Y también invitó a los que escribieron el libro El Reino de los Cultos, algo muy interesante. Muy interesante. Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esa reunión en el año 2007? Hermanos, ahí hubo un cambio tremendo teológico en ese libro, preguntas sobre doctrina, sobre la naturaleza humana de Cristo. Los adventistas siempre hemos creído que Cristo vino, habíamos creído hasta 1950, que Cristo vino con la naturaleza humana caída. Para darle la mano al mundo evangélico se cambió que Cristo había venido con la naturaleza humana inmaculada. Eso vamos a estudiar en los próximos minutos. Pero hermano, le estoy diciendo esto porque todo debe haber una razón. Entonces llegó el que venía representando el reino de los cultos, Walter Martin. Él ya murió. Walter Martin, pero dejó un instituto cristiano, entre comillas, para defender su libro. Y el hermano Standish hace una pregunta y les dice, estaban los de la conferencia general, estaban los de Walter Martin, y dice, antes de eso, ¿saben qué dijo los de Walter Martin? Los que venían representando a los que escribieron el libro The Kingdom of the Cults, el reino de los cultos. Dijeron, discúlpenos señores adventistas, pero ahora nosotros los evangélicos empezamos a creer que Cristo vino con la naturaleza humana caída. Óigame. Pero no, ustedes nos hicieron cambiar a que ustedes antes creían que venía con la Inmaculada, nosotros le seguimos el juego y ahora nos están diciendo que ahora Cristo vino con la naturaleza humana caída. El hermano Standish le dice a los líderes, ya ven,
Él por lo menos está aceptando su error. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes cuándo? Hermano, me encanta la historia, porque la historia nos muestra la gran controversia que hay entre el bien y el mal. La hermana White dice los principios que tienen la gran controversia. Hay principios. A partir de allí, del año 2007. ¿Quién estaba de presidente? Estaba el presidente Jan Paulsen, que había estudiado en la Universidad Ecuménica de Tübingen, que antes había sido protestante, infiltrada después por el ecumenismo al servicio a Roma. Toda iglesia, todo instituto, todo grupo, toda persona que no le quiera hablar de las verdades distintivas y se avergüence de eso, tiene algo de ecumenismo. Hermanos, a partir del 2007 ya no hay ningún acercamiento con líderes de la Conferencia General. Ya no hay. El último que queda es un hermano llamado Vance Ferrer, pero ya está grande de edad. He platicado con los dos que estaban vivos en ese tiempo. Uno era Vance Ferrer y el otro era Herbert Douglas. Herbert Douglas trabajaba haciendo el comentario bíblico adventista y Vance Ferrer trabajaba haciendo la limpieza. Dios me dio ese privilegio de platicar con ellos. ¿Saben por qué, hermano? Porque un servidor quería saber la verdad. Y Vance Ferrer dice que cuando él estaba, y él lo dice en una de sus cartas, si un servidor ha platicado con él, tengo correos electrónicos con él y con otros hermanos que decía por lo menos algo que entienda por qué yo estoy fuera y por qué soy adventista. Vance Ferrer me dice, mira, cuando estaban haciendo el libro, Preguntas sobre Doctrina, una ocasión, dice, había dos cosas. Esos hombres que estaban escribiendo ese libro, no es que lo escribieron así de la noche a la mañana, tenían muchos apuntes y apuntes ya casi para hacer el libro y los tiraban los apuntes y yo me los llevaba para casa y él se los llevaba para casa. Dice, nada que ver con el libro, allí era muy claro el ataque, muy claro, a los pilares de la fe adventista. Y por otro lado el hermano Herbert Douglas, que escribió también el comentario bíblico adventista, decía, nosotros los editores dijimos, ese libro ataca mucho la doctrina, pero los editores nos dijeron, ya no le quiten más, ya que salga. Y llegó un momento que dijeron, pues pusieron una vasija de agua y se formaron todos los que estaban allí y se lavaron las manos como Pilato literalmente, lavándose las manos porque querían ser libres del engaño que venía en ese libro, Preguntas sobre Doctrina. ¿Qué atacaba ese libro? Los ¿qué? Pilares. Hermano, sé que hoy es día sábado, pero sé que hoy un pueblo debe ser educado en la historia de los que han defendido los pilares, la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué más? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, justificación por la fe. El santuario en el cielo, la eterna ley de Dios, el santo sábado y la no inmortalidad del alma son las verdades distintivas para esta generación por las cuales Dios levantó el pueblo adventista. Amén. Obviamente que todos salen de la Biblia y del Espíritu de profecía. Y hermanos, espero que esta historia a partir del 2007, les digo, ya no hay comunicación. Hay desfraternizaciones y desfraternizaciones y desfraternizaciones. Dios me ha permitido ir a algunos lugares este año, después de que terminó la pandemia. Lo mismo está pasando en Chile. Lo mismo está pasando en Colombia. Lo mismo está pasando en Bolivia. Está pasando en Perú. Hermanos que levantan el estandarte de los pilares de la fe, fuera. Esos dividen, dicen.
hermanos en Portugal, hermanos en Irlanda, en diferentes partes. Entonces, hermanos, estamos llegando a un momento en que cada uno de nosotros debe de estudiar la verdad por sí mismo y por qué es adventista. Y de tomar una decisión, no delante de un servidor, ni delante de su esposa, no delante de su esposo, delante de Dios. Elías llamó y dijo, ¿quién está por Jehová? Y la hermana White dice que Elías pidió que se definieran. Amén. Que se definieran quién estaba por Jehová. Bien, hermanos, en los siguientes minutos vamos a estudiar entonces, ya les dije la historia, pero ahora vámonos al asunto principal de todo. ¿Está bien? Vámonos al asunto principal de todo. ¿Hasta qué hora me dijeron, hermano? 3, 4, hasta las 4, ¿verdad? 4:30. Ok, gracias, hermano. Muy amable. Bien. Este es el libro. A ver cuál es el problema doctrinal y teológico. Ya vamos a sacar la Biblia, vamos a sacar el Espíritu de Profecía. Este es el libro, y dice aquí, es fácil que preguntas sobre doctrina se merezca el título de ser el libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. Libro publicado para contribuir a llevar la paz entre quienes, el adventismo y el protestantismo conservador. Su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas. ¿Quién se dividieron? Los adventistas. ¿Quiénes se separaron? Los adventistas. ¿Quién separó a la iglesia? Los que publicaron este libro. Ellos son los que separan la iglesia. Los que defendieron son otros. El hermano M.L. Anderson, 4 o 5 años después, murió. Le quitaron sus credenciales. Él advirtió a las iglesias. Usted lo puede bajar a internet, cartas a las iglesias diciendo todos los errores que hay en ese libro. Hermano, hoy he visto pocos adventistas que entienden por qué están fuera. Letter to the churches, cartas a las iglesias. Llegó el momento que el hermano M.L. Anderson fue a pedir comida porque también le habían quitado su salario. Fue a pedir comida. En Estados Unidos hay algo que se llama welfare, ayuda alimentaria. Le dijeron, bueno, ¿y usted antes dónde trabajaba? No, pues yo era pastor de la iglesia. A lo que sé, en la historia llamaron y le dijeron, síganle dando dinero a este señor. Entonces la corporación empezó a circular un rumor. Ya M.L. Anderson, ya se retractó. Oh. Unos hermanos historicistas le preguntan, hermano, ¿ya se retractó? Ahí tengo copia de la carta y todo. Dice, no me he retractado ni me retractaré. Los pilares de la fe están siendo echados para abajo y debemos protestar. Necesitamos de esos hombres y de esas mujeres hoy, hermanos. Lo necesitamos. Entonces, ¿por qué vino el cambio? Cambio doctrinal, cambio teológico. Dice aquí mismo, en este libro, preguntas sobre doctrina. Aquí está el asunto. Dice, el asunto más problemático que tuvieron que lidiar los adventistas fue la naturaleza humana de Cristo. Oiga, esto no es cualquier cosa. Es que no es cualquier cosa. Este tema, este tópico. Estamos hablando de nuestro Señor y Salvador. ¿Y aquel verbo se hizo qué? Carne. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestro intercesor ante el Padre, que es totalmente humano y totalmente divino. Amén. Y el asunto era poner en duda qué tan humano era. ¡Wow! O si realmente era humano. O si nada más tomó la forma de humano. ¡Qué tremendo el asunto! Eso fue el asunto. El asunto más problemático con el que tuvieron que lidiar los adventistas fue la naturaleza humana de Cristo. Fíjense nada más.
El tema era problemático porque los evangélicos eran ¿qué? ¿Eran qué? Calvinistas, con los que trataban. Creían que si Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa, entonces necesariamente tuvo que ser un pecador, y si fue un pecador, entonces no podría ser nuestro Salvador. ¿Cuántos adventistas piensan esto el día de hoy? Muchos. ¿Saben? Hace no mucho tiempo atrás salió una escuela sabática del libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos allí decía casi literalmente eso. Solo que usted debe saber que el que escribió esa escuela sabática del libro de Hebreos estudió en la Universidad Jesuita Iberoamericana en la Ciudad de México. Usted debe saber eso. Oiga, hermano, yo me pregunto, ¿por qué los adventistas se someten a los jesuitas? Me pregunto eso. Y a veces me quedo chasqueado. Porque es cierto, la Biblia tiene... No me quedo chasqueado porque la Biblia tiene razón. Sino porque no le hacemos caso a la Escritura. El pueblo sin profecía, ¿qué dice? Va a ser disipado. Una escuela sabática repitiendo esto. Y no me crea, vaya usted, revise la escuela sabática del libro de Hebreos. ¿Se acuerdan de escuela sabática? Lo que estudian. Un servidor ya no estudia escuelas sabáticas. Ya no. Porque a través de esas escuelas sabáticas vienen enseñanzas en contra de los pilares de la fe adventista. A ver, hermano. ¿Ven aquí una palabra? ¿Ven aquí una palabra? ¿Qué dice aquí esta palabra? Cristo tuvo la naturaleza. ¿Qué creían los calvinistas? Que si Cristo tenía la naturaleza humana, ¿qué? ¿Qué dice aquí? Pecaminosa, entonces era necesario que Jesús era un ¿qué? Y aquí hay una palabra que se repite. ¿Cuál es? ¿La palabra qué? Bienvenidos, hermanitos. Hermano Andrew, bienvenido. Nuestro hermano allá en su iglesia, allá tiene donde se reúnen. Anoche estuvimos con ellos. Y me dio mucho gusto ver en donde se reúnen una lámina con los 7 pilares escritos. Amén. Ministerio de sostén propio historicista. Amén. Amén. Porque tiene definido lo que cree el hermano. Tiene definido. Entonces, ¿ven que aquí se repiten dos palabras? Pecaminoso, pecador, pecador. Entonces, ¿en base a qué fue la discusión? Hermano, el concepto de pecado. Eso es clave. Porque es muy sencillo. ¿De qué vamos a ser salvos? ¿O de qué somos salvos por la justicia de Cristo? ¿De qué? Del pecado. Este fue el asunto. Ahora, les pregunto a todos los aquí presentes, ¿cuántos saben lo que cree un calvinista? ¿Han estudiado este libro? O sea, nosotros, al ser historicistas, es que vamos a rechazar este libro. ¿Sí o no? Y lo dicen los mismos historiadores. ¿Pero qué cree un calvinista? No me importa qué crea un calvinista. ¿Cómo que no? Oiga, si este fue el libro que dividió todo y echó a pelear a los adventistas. Tristemente, hoy muchos adventistas han sido perseguidos. Algunos hijos de ellos, jóvenes, señoritas, no saben por qué sus padres salieron. Y algunos de los que están en este movimiento se siguen preguntando, ¿vale la pena seguir aquí reuniéndonos los sábados? Y algunos se han ido al mundo, hay que ser objetivos en eso. ¿O no? Ok, vamos entonces al siguiente punto. ¿Qué es el calvinismo? Dice que eran calvinistas. Y este libro dividió a la iglesia. ¿Y qué es el calvinismo? Entonces, hay que sentar a esas mujeres, dice el hermano. Claro, vamos a ver los samaritanos que llegaron, damas.
Sí. ¿Alguien por ahí? Ujú. Ok, voy a repasar rápido. Gracias, hermano, por tu preocupación por las hermanas damas. Gracias. Siempre debemos cultivar las cortesías cristianas, hermanos. Siempre, siempre. Hermanos, vamos a ver qué es el calvinismo. El asunto que vienen los calvinistas. ¿Y nosotros qué éramos? Aquí se lo voy a mostrar. En este libro dice que el problema de los adventistas es que son arminianos. Y el problema de los evangélicos es que son calvinistas. Aquí en este libro lo dice. Aquí está. Cuando hablan acerca de la ley de Dios, dice, el problema es que los adventistas son arminianos. Sí. Y los evangélicos son calvinistas. ¿Quién habló? Exactamente. Vamos rápido a definir el asunto. Los arminianos y los calvinistas tienen, pase usted, tienen un punto distinto y un concepto distinto de lo que es pecado. Sí. ¿Quién fue Arminio? Arminio fue un reformador protestante, igual que Calvino. Pero recuerden que los calvinistas, los protestantes se dividieron también. Voy a poner allí qué es el calvinismo, lo voy a explicar rápido. El calvinismo cree en la depravación total, todos nacemos pecadores. El concepto que tiene el calvinismo es que el pecado se hereda. Bien. Una persona, al nacer de su madre, nace pecador. Esto se llama, en la teología, esto se llama depravación total. Hermanitos, sí, para que otros hermanitos puedan ver. Gracias, muy amable. ¿Sí? Ellos dicen, el calvinismo dice lo siguiente. Bueno, como el hombre nace depravado, entonces no hay victoria sobre el pecado. El hombre no puede dejar de pecar por ningún medio, porque si nació pecador, ahí lo trae en la sangre. Cuando usted le pregunta a alguien, a un calvinista, dice, es que nací pecador, y le pregunta, ¿y dónde traes el pecado? Y empieza a divagar. Uno dice, en la mente, otros, no, es que cuando nací, en la herencia, porque ellos no tienen un concepto claro de pecado, el calvinista. Y no lo está diciendo un servidor. Ahí en el libro dice, el problema es que ellos eran calvinistas, y los evangélicos dicen, el problema de los adventistas es que son arminianos. Siguiente punto. El calvinista dice, bueno, elección incondicional. Unos elegidos para ser salvos, otros no. Vamos a ponerlo así. El calvinismo piensa, vamos a suponer que aquí hay un calvinista, y el calvinista al verlos a todos, usted dice, todos nacieron pecadores. Entonces el calvinista dice, oh, nadie puede tener victoria sobre el pecado porque nacieron pecadores. Entonces el calvinista dice, cuando llega a la cruz del Calvario, el calvinista dice, oh, elección incondicional. Dios, y ellos le llaman la soberanía divina. Dios dice que de aquí para acá estos se salvan y de aquí para acá se pierden. Eso se llama la soberanía divina en el calvinismo. O también se llama predestinación. ¿Cómo? Sí. Que la sangre de Cristo es suficiente nada más para los que Él predestinó y eligió, no importa lo que hagan. Y que la sangre de Cristo, y nosotros diríamos el ministerio de Cristo y todo lo que sabemos, no es suficiente para ellos ni es aplicado a ellos. No, olvídense. Eso no. Porque ya ustedes están destinados para hacer ¿qué? Para perderse. Sí, ese es el calvinismo. ¿Y todo por qué? Por este problema con que empiezan, ¿se dan cuenta? Todo por su concepto de pecado. Viene una cadenita y sigue la cadenita. Entonces dice, unos son elegidos para ser salvos y otros no. Entonces precisamente ellos dicen, bueno, ¿y para quién aplica la expiación? Bueno, solamente por los elegidos, por ellos nada más.
Pero ella murió. Por ustedes, olvídense. Oiga, qué tremendo es el calvinismo. Y hermano, les digo una cosa, a los estudiantes de teología muy solapadamente les enseñan calvinismo. Y entonces ellos dicen, este grupo que fue elegido nada más para ser salvo, ¿qué dice? Una vez salvo, siempre salvo. Una vez adventista del séptimo día, ya la hice, ya estoy salvo. Óigame, ¿cómo el calvinismo se ha metido sutilmente al adventismo? Y se puede meter también aquí con nosotros. Una vez historicista, siempre historicista. No. Es algo, nosotros sabemos que la salvación es por la fe dada, es una vez en nuestra vida, pero la impartida debe ser todos los días. Amén. Y entonces, ¿qué dice el calvinismo? Perseverancia de los santos. Una vez salvo, siempre ¿qué? Salvo. ¿Creen ellos en la obediencia a los 10 mandamientos? ¿Creen ellos en la ley de Dios? No, porque usted hasta aquí no ha visto el concepto adventista bíblico del espíritu de profecía, que pecado es transgresión de la ley. Ellos no toman en cuenta la ley de Dios, no. Entonces, ¿qué dicen los calvinistas? Ellos dicen, la santificación es instantánea, ocurre cuando Cristo viene, pero no es necesaria para la salvación. Qué tremendo es el calvinismo. Sí, santo, sí, pero Cristo te va a hacer santo cuando vengas. Ahorita no es necesaria para la salvación. Porque su punto de ellos está en que Dios ya eligió la predestinación para la gente. ¿Me explico? Entonces, si le buscamos una sillita al hermano, porque creo que quiere sentarse, por favor. Gracias. Entonces. Ajá. Venga, varón, siéntese aquí. Ajá. ¿Es más viejo que yo usted? Bien. Ahora nosotros, ellos nos acusan de que somos arminianos. ¿De qué nos acusan? De que somos arminianos. Es más, se lo voy a presentar ahorita aquí. Voy a salir un poquito atrás. Aquí, que esto no suceda. Este es un estudio que un servidor hizo de esto. Y mire, se lo leo en la página. Bueno, ahí tengo la página. Aquí está. Cuando ellos hablan de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, de la justificación por la fe, es decir, lo que nosotros entendemos, la ley, dicen que la ley que Dios debe poner en nosotros es solamente a través de la justicia de Cristo por la fe. Los adventistas hablan que son salvos por gracia, pero hacen más énfasis en la ley. Básicamente porque son arminianos y por eso son legalistas. Entonces usted debe saber qué es eso. ¿Qué es arminiano? De eso nos acusa Babilonia, de ser arminianos. Y los adventistas dicen es que son calvinistas los que les dimos la razón. El asunto es el evangelio, ¿cómo me salvo? En otras palabras, los arminianos tienen una manera de salvarse y los adventistas tienen otra manera de salvarse. ¿Me explico? Volvemos entonces. Ahí está la prueba, aquí está. En este libro, El reino de los cultos. Volvemos aquí a donde estamos aquí. Entonces, ya vimos qué es el calvinismo. Nos acusan de ser arminianistas. ¿Qué cree el arminiano? El arminiano cree que Dios nos ha dado un libre albedrío y que nosotros en ese libre albedrío decidimos violar o no violar la ley de Dios. En otras palabras, el arminiano no cree que nacemos pecadores, cree que el hombre decide transgredir o no transgredir la ley de Dios. Libre albedrío. Libre albedrío. Y vamos a ponerlo en un ejemplo. De todos los que estamos aquí, ya no vamos a hacer dos grupos, como lo hizo el calvinismo. Ahora, cada uno en su mente decide si quiere o no quiere violar la ley de Dios. El momento de violar la ley de Dios, eso le convierte y nos convierte
en pecadores. Vean la gran diferencia. ¿Qué se hace el énfasis aquí? El énfasis es pecadores son los que transgreden la ley de Dios basados en el uso de su libre ¿qué? Albedrío. ¿Cuántos somos robots aquí en esta tarde? ¿Cuántos decidieron tomar la decisión de venir o no venir? Bueno, los que estamos aquí tomamos la decisión. Libre albedrío. Escogeos hoy a quien sirváis. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Y la Biblia está llena de cómo fuimos hechos a la imagen de Dios, con libre albedrío, la capacidad de pensar y decidir. Adán fue creado santo, ¿correcto? Hecho a la imagen de Dios. Pero a la misma vez que fue creado santo, él decidió permanecer en esa santidad o él decidió salir de esa santidad, ¿correcto? ¿Y qué decidió él? Él decidió salir de esa santidad. Él decidió salir de esa santidad. Y cuando decidió salir de esa santidad, violó la ley de Dios en su mente y pecó. Entonces, ¿qué cree el arminianismo? Como nosotros decidimos, si le damos nuestra mente a Dios y al poder del Espíritu Santo, Él nos puede dar el poder para que en esta mente se obedezca la ley de Dios. Eso es lo que creemos. La palabra de Dios dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Y la King James menciona allí, the same mind, el mismo pensar. Amén. El mismo pensar. Bueno, me quedan unos cuantos minutos nada más. Entonces, uno decide si hay victoria por la sangre de Cristo. El hombre puede dejar de ¿qué? De pecar, poniendo su mente al servicio de la justicia de Cristo. Tú eliges a quién servir. Entonces, la expiación, el sacrificio expiatorio y la expiación final es para todo el que quiere. Por lo tanto, podemos ser justificados del pecado y los resultados se ven en las obras. Y la santificación ocurre ahora. Y nosotros creemos lo que dice la Biblia, ¿no? Si el justo se apartara de ¿qué? De su justicia. Creemos en el libre albedrío. Hoy tú estás aquí, pero tú mañana decides ir a adorar y postrarte ante el papado. Tú eres libre de hacerlo, no te lo estoy recomendando, pero tienes ese libre albedrío. La salvación se puede perder. Eso es lo que creemos nosotros, a comparación de lo que ellos creen, que una vez salvo, siempre salvo. Ocurre ahora la santificación. Claro que se puede perder si el hombre no quiere. Pues no, hermano, yo me he encontrado tantas personas que han dicho. Una vez un joven me dijo, dice, mis papás andan en eso de la verdad presente. Yo no quiero salvarme, yo quiero ir al mundo. Es tu libre albedrío. Es tu decisión. Si tú quieres dejar que el Espíritu Santo ya no te llama, bueno, ni modo. Y nosotros decimos que la santificación es necesaria para la salvación porque la Escritura dice, sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Hermano, espero, me quedan 10 minutos más. Espero que hasta aquí haya sido claro cuáles son las dos corrientes teológicas que se enfrentaron en 1957. Estas son las dos corrientes teológicas, totalmente distintas unas con otras. ¿Y cuál era la base? ¿Qué es pecado? Ahora, hermano, en estos 10 minutos que me quedan, voy a ir al punto. De acuerdo a la Escritura, ¿qué es pecado, hermanos? Transgresión de la ley. ¿Quién fue el primer pecador? No, el primer pecador. Exactamente, en el cielo. ¿Se rebeló contra qué? Dice el conflicto de los siglos. Y desde allí él tiene en su mente que es imposible para el hombre, ¿qué? ¿Contra qué es la guerra del diablo? ¿O contra que nazcamos nosotros de mujer? ¿Contra eso es la guerra del diablo, que nazcamos de mujer? Porque es el concepto del calvinismo, que nacer de mujer es ser pecador. Pero usted tiene que ir al principio. El principio es de que el Lucifer se rebeló contra la ley de Dios y allá se originó el pecado. Y eso fue lo que se cambió en 1957. Es como si un servidor ahorita le viniera a decir,
Todos los que traigan zapatos negros son pecadores. Y rápido nos miramos los zapatos. Y el hermano es pecador. El hermano es medio pecador porque trae entre blanco y negro. La hermana no es pecadora porque trae zapatos cafés. ¿Cómo dice usted? Ah, y todos los que están de negro, perdón. Pero lo dije así sin querer. Y el hermano es santo por los zapatos. ¿A qué voy, hermano? Se cambia el concepto de pecado y usted le da una seguridad falsa a las personas. Eso es lo que pasó. El punto, el meollo del asunto, eso es lo que pasó en 1957. Muchos predicadores están, estoy bien, los apoyo en ese sentido. Dicen, bueno, esto es apostasía, miren, está pasando esto, están bailando, está eso. Pero ¿cuál es el trasfondo del asunto? Dígale a la iglesia lo que pasó. Tenemos bases históricas para decirle, nos acusan de arminianos. En el libro ellos dicen, sí, nos vinieron a atacar los calvinistas. Ataque bajo los calvinistas. Debe haber un sermón por allí que diga eso. Hasta el día de hoy, porque esto es la 16ª edición. Y dice, seguimos teniendo guerra contra los adventistas. ¿Dónde están los Davids cuando el Goliat habla? ¿Dónde están, hermanos? ¿Saben que hoy nos hemos olvidado que ese Goliat llamado a la Babilonia y el Vaticano y todo eso, nos hemos olvidado que esos son los Goliats de ahora? Insultan al pueblo de Dios. Y ese insulto, como que no nos parece insulto, hermanos. Se cambió el concepto de pecado. Ese fue el asunto. Se cambió. Ahora les leo unas citas de la sierva del Señor, de lo que dice que cuando se cambia todo esto, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasa más bien? Hermano, es que esto tiene que ver con el Evangelio. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? Entonces, el adventista entendía bien. El pecado es transgresión de la ley. La hermana White dice, en el conflicto de los siglos, el origen del mal, dice, el pecado es transgresión de la ley. ¿Sí? Es lo que dice. Y dice aquí, y lo dice más claro. Y esta es una guerra, hermanos. La única definición de pecado que la palabra de Dios da, el pecado es la transgresión de la ley. La única definición de pecado. Pero cuando tú te vas a los libros de los que están destruyendo esto de aquel tiempo, mira nada más, yo no sé cuántos de ustedes han comprado esos libros. Libros de un nuevo orden serían puestos al pueblo de Dios. Aquí tenemos este tema, la naturaleza de Cristo y su relación con el pecado, la justicia y la perfección. ¿Te das cuenta todo lo que embarga tener un concepto de pecado? Implica la justicia, implica la perfección, implica tantas cosas. Y fíjense lo que dice aquí. Si le preguntaras a un adventista típico cuál es la definición de pecado, la respuesta inmediata sería el pecado es transgresión de la ley. Por supuesto, es una respuesta tomada de la palabra de Dios. Sin embargo, el problema es que ciertos grupos de adventistas viven como si esta definición incluyera todo lo que pudiera decirse acerca del pecado, según ellos. Estos son los que se llaman adventistas. Pero dicen, no es cierto, hay otras definiciones de pecado. Oiga, entonces, ¿sabes una cosa? Te han sacado de la gran controversia que inició en el cielo. Te sacaron de la gran controversia que inició en el cielo. Te sacaron de allá. ¿Y ahora qué vas a hacer? Si ya te sacaron de la gran controversia. ¿Cómo? Sí. Te sacaron de allá. Y hermanos, muchos adventistas tienen estos libros. Y a partir de ese tiempo se surgieron varios libros. Que hoy el adventista no sabe por qué está afuera o por qué está adentro. Y hablo en general. Yo siempre acepto que Dios tiene hombres que no han robado, no han doblado su rodilla ante Baal. Amén. Y en estos 5 minutos que me quedan, ese fue el asunto. Calvinismo y ¿qué más? Arminianismo. Eso fue el asunto. Después empezaron a surgir libros como este. No sé si ustedes lo hayan leído. Guía perfecta. Guía del fariseo para una santidad perfecta. Dicen ellos. No hay pecados, hay pecado. ¿Cómo? Y te empiezan a marear. Eso es pecado.
Y los pecados son resultados del pecado. Pecado es separarse de Dios. Y el resultado es que viola la ley de Dios. Y vienen otros conceptos más adelante, como este, por ejemplo. Escúchenlo bien este. No sé si aquí ha llegado este libro, Paz para Vivir. No sé si ha llegado. Ahí está. Paz para Vivir. ¿Sí lo ven? Bueno, ¿qué dice aquí? Observa. Todos nacemos pecadores. Para ser pecador, por ser pecador, nacemos separados de Dios. La naturaleza egoísta desea cosas malas. Ser pecador es vivir en la carne. Pecado es separación de Dios. ¿Arminianos o calvinistas? ¿Podemos seguir con la gran controversia? ¿Te ha salido de la gran controversia? La gran controversia inició en el cielo. Ya sabemos quién. Lucifer, atacando la ley de Dios. Y si alguien te desvía de la ley de Dios, ese es... Nosotros predicamos el juicio investigador. ¿El juicio investigador en base a qué está? ¿En base a qué está? A la ley de Dios, hermanos. Y dice lo que dice acá. Pecado es también transgresión de la ley, pero antes de eso es vivir separado de Dios. Nuevos conceptos de pecado empezaron a entrar. Y hermano, la sierva del Señor dice, quiero leer una cita, y con estas dos citas voy a terminar. Me quedan 2 minutos, 3. Conflicto de los siglos, dice, Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios. ¿Qué le interesa a Satanás presentar? Falsamente la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina. Pecado es transgresión de la ley. Y dan a los hombres ¿qué? ¿Libertad para qué? Calvinismo es, si vamos a hacer una película del calvinismo, le llamaríamos calvinismo, libertad para pecar. Véanlo en su iglesia cada sábado. Me espacié por unos momentos en la naturaleza del pecado, en que es la transgresión de la ley, y como mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, el pecador puede recibir salvación plena y gratuita. ¿Amén? Ahora dice así, más adelante, y con esta cita termino. Son víctimas de un error ¿qué? Fatal. Los que se han dejado confundir en lo que concierne a la naturaleza del pecado. ¿Qué son? Víctimas de un error fatal. A menos que hagan un cambio decisivo, serán encontrados faltos cuando Dios pronuncie su sentencia sobre los hijos de los hombres. Habiendo transgredido la ley de Dios, es que ellos les dijeron que pecado no era transgredir la ley de Dios, que pecado era nacer pecador separado de Dios, que pecado está fuera de la corporación, que pecado es esto, que pecado es lo otro. Habiendo transgredido la ley y quebrantado el pacto eterno, recibirán un galardón correspondiente a sus obras. Hermanos, ¿por qué soy historicista? Porque la Biblia dice que pecado es transgresión de la ley. Y es la única definición, dice el conflicto de los siglos. Y que la justicia de Cristo es gratuita para mí, para cubrirme de esos pecados pasados y para darme la victoria sobre el pecado. Porque es el único requisito, la perfecta obediencia a la ley de Dios para salvarme, que nunca se encontrará en mí, pero que puede ser obtenida por la fe en Cristo. Y cuando tengo el verdadero concepto, predicaré el mensaje de los 3 ángeles. Predicaré contra Babilonia que ha pisoteado la ley de Dios y mi mensaje será claro y definido. Y el pueblo de Dios que se encuentre en Babilonia y quiera salir, escuchará el mensaje. Salid de allí, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas. Partícipe de sus pecados y recibáis sus plagas.
Este fue el asunto de cambio. Usted tire ese concepto y tiró los pilares. Que Dios nos bendiga en esta tarde.